Bienvenidos sean todos ustedes a un Trans Más. Recuerden que yo soy Dorian Gren y el día de hoy traigo a un invitado guapísimo que van a decir, Dios mío, cásate conmigo, pero no se puede casar con ustedes porque tiene novia. Entonces, bueno, ya que les cuente un poquito más acerca de él eh, y de su vida, así que por favor, dinos quién eres tú. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy Lucas. Soy peruano, tengo 28 años, así como para hacer el perfil, ¿no? Sí, pero no. 28 años, en relación. Sí, y bueno, soy psicólogo. Actualmente vivo en Estados Unidos por temas laborales, pero todavía pues mantengo mi espíritu y mis raíces peruanas y mi conexión con Perú, y por eso en ese punto también yo soy activista en Perú. Yo hago activismo con el colectivo Visibilidad Transmasculina en Perú. Y básicamente, pues, mientras no estoy trabajando, porque yo aquí hago trabajo como de oficina, en la mañana soy uno y en la tarde soy otro. Es como, en la tarde me aboco más también en mis proyectos personales, como es atención y consejería a personas trans, proyectos del colectivo, a veces hacemos también lives, hacemos por ahí algunos proyectos, entonces como que por ahí tengo mis cosas ocupadas, ¿no? Algo muy importante es que me gustan los gatos. Tengo tres, pero están en Perú. Y eso, básicamente, eso es un poco de mi vida. Ok, bueno, pues ya escucharon un poquito más acerca de lo que hace Lucas. Sí, como lo acaba de decir, es activista y él es amigo de nuestro bello doctor Joaquín Alexander, Alexito Bebé, si le quieren llamar así. Bueno, yo le pongo diferentes nombres, a cada ratito le cambio el apodo. Pero bueno, como lo dijo, él trabaja en visibilidad transmasculina, que también ya les recomendamos la página si no lo han ido a ver ahorita. Al final les voy a dejar los links para que vayan y los sigan. También por ahí ya saben que al final les dejo los links para que sigan a las personitas que vi. Ahora, Lucas, cuéntame un poquito. Tú claramente eres un hombre trans. Quiero saber cómo fue que tú se lo dijiste a tu familia, cómo fue tu, ya, la tan llamada salida del closet. Ok, fue muy gracioso porque yo no salí, de hecho mi mamá me sacó. O sea, básicamente me preguntó. O sea, vino un día, lo que pasa es que yo estaba en un proceso ya había cambiado un poco mi estilo, un poco más masculino, me había cortado el pelo, ya usaba como ropa masculina. Y un día viene mi mamá, yo no le había dicho nada a mi familia, yo solamente era y ya. Y mi mamá viene y me dice, quiero hablar contigo. Y cuando una mamá comienza con quiero hablar contigo, es algo pasó, algo hice, ya la fregué. Y yo, claro, mamá, dime, ¿no? Así con miedo, temblando. Me dice, ¿tú te quieres inyectar hormonas? O sea, literal me lanzó así, yo ni me lo había yo planteado así, o sea, ni había tomado la decisión, pero de frente me dijo, ¿tú te quieres inyectar hormonas? Y yo como, sí, de frente le dije, o sea, no la dudé, le dije, sí. Y mi mamá como, no se esperaba la respuesta, era como, ¿qué pasó? Esto no era lo que me esperaba. Y me dijo, pero ¿por qué, no? Entonces ahí comenzó la conversación con mi mamá. Yo planeaba hacerlo, pero pues mi mamá se me adelantó y de hecho yo ya trabajaba algunas cosas, como también, o sea, yo ya me había metido un poco al mundo del activismo, iba como a marchas de los temas trans y era como, pero era como una doble vida, ¿no? Era como que iba a estas cosas, a estas actividades, pero en mi casa era como que nadie debía saber, ¿no? La única persona que sabía era mi novia, entonces como que no tocábamos el tema. Ya cuando mi mamá comenzó a, a preguntar un poco más, yo agarré como estrategia como enseñarle un poco más sobre el tema, ¿no? Porque mi mamá tenía obviamente esas creencias sobre las personas trans de hace muchos años, ¿no? Entonces yo opté por mostrarle videos, mostrarle personas
habían sido, por ejemplo, exitosas siendo trans, ¿no? Exitosas porque una preocupación muy, muy grande de mi mamá era que, claro, que, y me dijo, no tengo miedo de que no cumplas tus sueños por eso, ¿no? Y le decía, pero mamá, este es mi sueño, o sea, me dice, claro, ¿no? Pero es como el tema profesional, es porque mi mamá sabe, pues, para que para mí, o sea, y estaba estudiando y eso. Entonces, fue un proceso al principio un poco caótico, pero también un poco... mi mamá fue súper comprensiva. Con sus dudas, fue súper comprensiva y de hecho ella se encargó de socializar como mi proceso con mi familia. Entonces, yo un día vi en Perú, hicieron un taller de personas, familiares de personas trans, y siempre me aparecían en el Facebook, ¿no? Como, mira, taller, y es como que es una señal. Entonces yo se lo mandé a mi mamá, mira, mami, ¿te gustaría ir? Vamos juntos para conocer más personas. Y me dijo, está bien. Entonces, en esa época yo ya no vivía con mi mamá, sino yo vivía ya con mi novia. Y y me dice, ya, nos encontramos en tal lugar, ¿no? Nos encontramos aquí. Ok. Y cuando llego, mi mamá había invitado a su esposo, a mi tío, a mi abuelo, entonces yo era como que el único con toda su familia ahí, ¿no? Y mi abuelo, esa fue una parte muy graciosa, porque a mi abuelo solamente le dijeron, vamos a una reunión y ya, o sea, no sabía nada. Era como... Entonces, yo, o sea, yo estaba súper nervioso porque iban a tocar temas como, obviamente, el ser trans, entonces si vas con una persona a tocar este tema, es como, obviamente, es como, uno más uno es dos, ¿no? Entonces, cuando termina la reunión, mi abuelo agarra y pide la palabra, y yo dije, Dios santo, ¿cómo, qué va a pasar? Y comenzó a hablar y dijo, mira, ¿sabes qué? Yo no soy una persona trans, pero luego de esta reunión yo salgo transformado y yo, y es como, y dijo como, sí, mira, la verdad, yo estoy muy feliz de tener un nieto y que no sé qué, y fue como que súper bello, o sea, todos le aplaudieron a mi abuelo. Es más, por ahí decían que querían que también sea su abuelo, porque mi abuelo fue súper, súper comprensivo. Y de verdad, después de esa reunión, él empezó pues ya, nunca más me llamó en pronombres femeninos y siempre utilizó mi nombre. El reto sí fue con mi abuela, porque yo soy mucho más cercano a mi abuela, entonces ella sí le chocaba mucho porque ella tenía o sea, en todos mis procesos, porque yo también antes, mi familia sabía cuando yo tomé pues esto de mi orientación sexual como lesbiana desde hace mucho tiempo, mi abuela pues le afectaba mucho el tema, ¿no? Entonces ahora era como que yo lo tomaba como muy, muy, muy privado eso, ¿no? Y mi abuela pues, mi mamá también invitó a mi abuela no quiso ir, este, pero después yo hablé con mi abuela, ¿no? O sea, pero también esa conversación fue muy, muy como, yo diría como tipo dramática en el sentido de, yo no quería hablar con mi abuela del tema, pero yo quería empezar ya mi tratamiento hormonal. Entonces yo aplacé la conversación con mi abuela lo más posible, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando tú aplazas esta conversación e inicias tratamiento hormonal, hay cambios evidentes que hay, ¿no? Entonces, como yo veía a mi abuela cada 2 semanas o cada fin de semana, o sea, pero siempre hablamos por teléfono, un día mi abuela pues me estaba cambiando la voz y mi abuela comienza a preguntarme, pero oye, pero ¿estás bien? Te escucho, no sé, diferente, no estarás enfermo. Y yo, no, abuelita, tranqui. Y un día se aparece con un montón de medicinas para la tos. Y es como yo, ok, abuelita, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Entonces, ahí ya me sentí mal porque pobrecito se había gastado su plata en medicina. Y yo hablé con ella, le expliqué todo, o sea, porque ella ya sabía, pero ella no sabía que ya iba a tomar la decisión de empezar hormonas. Y ya estaba viendo mis cambios, ¿no? Porque también me había empezado a salir como un poco de vello facial y a veces me decía como, me cogía así, me dice, ¿te estás pintando la cara? Y yo, no, abuelita, no, es que, o sea, cosas así, ¿no? Ella no entendía, entonces yo le expliqué. Y ahí ella también habló conmigo, me dijo que con tal que yo sea feliz, o sea, ella iba a ser feliz, es algo súper diferente, o sea, no es algo que, como que algo que uno espera, pero es algo que uno puede aprender, ¿no? Entonces, ella sí le cuesta mucho el tema de los pronombres hasta ahora, y es un poco, yo lo veo un poco tierno cuando mis abuelos no se pelean, pero como que se discuten por los pronombres, porque yo estoy ahí y mi abuelita, no sé, viene y me dice, hijita, ¿qué quieres?
Y mi abuelita, hijito. Mi abuelito le dice, hijito. Yo dije hijito. Mi abuelito, no, no dijiste hijito, dijiste hijito. Y es como, ya, tranquilos. O sea, mi abuela, o sea, yo entiendo a mi abuela que como que se confunda con los pronombres, porque ya también yo creo que es algo de por así decirlo, de costumbre para ella, ¿no? O sea, porque yo sí he vivido muchos años con mi abuela, entonces como literal, y después ya cuando comencé a transicionar, no he frecuentado mucho con ella, entonces cada vez que me ve, pues hace... Pero, por ejemplo, cuando le preguntan por mí en la calle y le preguntan por mi hermana gemela que falleció, según mi mamá, es otra historia muy graciosa. Pero cuando me preguntan por mi dead name, mi abuelita les explica, les dice, ah, no, ahora es Lucas y es un chico y es muy feliz. Y las vecinas se quedan como, sí, fue. Sí. Entonces, yo creo que sí, o sea, ha sido un proceso súper, súper. Y ese fue mi proceso de transición. Y ahora, pues, me apoyan bastante. De hecho, mi abuela es súper, súper fan sobre estos temas. Cuando hago un live, cuando también en mi anterior trabajo teníamos un programa de radio que se llamaba Transmitiendo, que era de educación. Éramos tres personas trans, una mujer trans, yo como chico trans y una persona no binaria hablando sobre temas de género y mi abuelita se conectaba todos los viernes y es más, ponía como corazoncitos en Facebook, hacía preguntas, era como que, y así aprendió. Entonces, saludos si escuchas a esta abuelita. Pues ahí lo tienen. Si querían conocer un poquito más acerca de Lucas, aquí lo tienen. Y es muy padre poder escuchar este tipo de historias porque entendemos, desde mi punto de vista como Dorian, yo entiendo lo difícil que llega a ser para los abuelos, porque en su momento para mis abuelos también fue complicado. Mi abuela no lo entendía y mi abuelo así, rapidísimo lo entendió y dijo, ah, mi nieto, pero mi abuelita no. Y todavía hoy en día, después de 2 años de transición, mi abuelita de repente dice, ella, y dice, no, él, y ella solita se corrige y me dice, flaco, perdóname. Y es como, no, abuelita, yo entiendo que le cuesta. Y Sí, agradezco que sea usted quien solita se corrige, porque entonces sabe que está intentando cambiarlo. Y se siente así horrible ver que la gente llega y dice, ay, pero es que está enfermo. Y mi abuelita solita les dice, no está enfermo, está siendo feliz y te callas. Y es muy bonito. Y justamente para tocar de las cosas bonitas, yéndonos un poquito a las cosas que son complicadas dentro de la transición, hoy vamos a hablar de la salud mental en la transición y por ello la pregunta que nos va a abrir el tema el día de hoy. Lucas, ¿qué tan cara es la salud mental en, pongámoslo en este ejemplo, en tu espacio, en el lugar donde tú te encuentras? ok. A ver, como psicólogo peruano, la salud mental en el Perú es muy cara. Es lastimosamente una atención particular, es un privilegio. Sí encontramos atenciones estatales o con apoyos del gobierno, pero básicamente se podría decir que no son enfocadas en la persona y tampoco son como de calidad. Por ejemplo, he encontrado que en hospitales te brindan sesiones psicológicas de 25 minutos, media hora, que, o sea, como psicólogo es súper complicado trabajar temas en media hora, ¿no? Entonces, en el Perú es un privilegio, ¿ok? Es algo que no todos pueden costear y más aún personas trans que pues, o sea, al menos en el Perú no existe una ley de identidad de género, las personas trans no tenemos un DNI que nos identifique y eso acarrea un montón de problemáticas, ¿no? Como por ejemplo no conseguir un trabajo, no poder acceder a estudios, no poder acceder a la salud. Entonces, más que nada, todo esto hace que nos alejemos de los servicios de salud, más aún los servicios de salud mental. A esto súmale también que Perú es un país donde no existe eh, muchos profesionales de la salud mental con un enfoque afirmativo de género. ¿Qué quiere decir esto? Que vea el tema de género o de las personas trans como algo que se puede trabajar en el sentido de no para cambiarlo, sino para que esta persona pueda vivir su vida plenamente, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Muchos enfoques y muchos psicólogos y psiquiatras ven el tema trans como desde la patologización.
O sea, ¿qué es una enfermedad mental? De hecho, a mí en la universidad me enseñaron que es una patología y era como, yo soy trans, no estoy enfermo. Sí, es como... Pero exacto, o sea, eso nos enseñan. Afortunadamente, hay organizaciones que están trabajando en pro de los derechos de salud de las personas LGTB y trabajando para capacitar a más personas en estos enfoques que puedan permitir a que llegue a más personas una atención psicológica de calidad y también diversa, ¿no? En el sentido de, ok, yo no te voy a cambiar, yo no voy a revertir tu transición, ser trans, sino voy a apoyarte a que encuentres tus objetivos, ¿no? Entonces, es caro, es un privilegio y también no hay mucha capacitación en profesionales de la salud mental para atención de personas de la diversidad sexual. Gays, lesbianas, trans, intersex, no. Que deben de saber que aquí en México también es complicado. Si quieres tener a un psicólogo privado, también es muy caro. Y también yo me he llegado a topar 2 veces con psicólogos que pensaban que yo estaba enfermo. El último con el que yo llegué a tratar me dijo, bueno, pues si ya eres hombre visto ante la sociedad, entonces, ¿por qué te sientes mal si ya eres un hombre? ¿Qué necesitas? Y fue como un, ah, estás siendo cero coherente con lo que me estás diciendo. Y después me dijo, bueno, pero entonces eres homosexual. Y yo, soy hetero. No, eres homosexual. Soy un hombre que le gustan las mujeres. Soy hetero. No, es que sigue siendo homosexual. Tú acabas de decir que soy un hombre. Entonces, ¿por qué soy homosexual? Entonces, sí llega a ser complicado y más cuando te topas con estas personas que creen que ser de la comunidad es una enfermedad y que justamente lo estabas diciendo, creen que es una enfermedad mental y creen que nos van a curar. ¿Qué me vas a curar? No me vas a curar nada. Yo vengo aquí para sanar mi salud mental, no para curarme de que si estoy enfermo o no estoy enfermo. Entonces sí, entiendo ese aspecto, sí es complicado. Me topé con personas con las que creo y espero que jamás en la vida ustedes, personitas que nos escuchan, se los lleguen a topar porque voy a entender y me voy a sentir mal que ustedes tengan que pasar por ello también, que es horrible. Lucas, te mandaron una pregunta medio fuerte. ¿Qué tan necesaria es el apoyo de un psicólogo en la transición? Ok. En realidad, eh, yo personalmente sí recomiendo un acompañamiento psicológico, pero en realidad en muchos aspectos de la vida, ¿ok? Aspectos o decisiones como que querramos tomar que son importantes, porque primero, ¿qué hace la terapia psicológica en una persona? Le brinda a esta persona herramientas para poder como lidiar con situaciones que en algún punto no sabe cómo lidiar, ¿ok? Porque claro, en el colegio no nos enseñan, lastimosamente, yo agradecería si un día hay una currícula escolar donde nos enseñen, por ejemplo, a identificar emociones, a también manejo de emociones, habilidades sociales, habilidades también, este, por ejemplo, eh, de lidiar situaciones particulares. Entonces, yo sí recomiendo, o sea, que a una persona en algún momento de su vida tenga un proceso terapéutico, ¿ok? Ahora, el tema de la transición, yo también recomiendo específicamente tener acompañamiento porque van a haber muchas cosas que van a repercutir en la persona. Por ejemplo, cuando nosotros, lo que yo trabajo con personas trans que recién están empezando su proceso de transición es primero el tema de información, ¿ok? Explicar a la persona el contexto en el que está para poder transicionar. Y también yo recibo, escucho cuál es el contexto de esta persona, porque, por ejemplo, tú y yo tenemos dos historias, si los dos somos trans, tenemos dos historias muy distintas, ¿ok? Y tenemos herramientas muy distintas, herramientas tanto personales como familiares, sociales, ¿ok? Somos dos. Entonces, eh, la persona que busca acompañamiento o lo que debería dar un psicólogo que acompañe también a una persona trans es, primero,
contextualizar a la persona en dónde está parada, ¿no? Claro, ¿qué es lo que quieres? ¿Para dónde vas? No sé, ok, vamos a averiguarlo juntos, ¿no? Vamos a ver cuáles son las opciones, cuál es la información, qué es lo que quieres. Ok. Luego, la persona cuando tiene un proceso de transición no transiciona solita, transiciona todo su entorno. O sea, transiciono yo, pero también en este proceso está la persona con la que vivo, mi trabajo, mi familia, mi escuela, mi universidad. Entonces, son muchos factores que podrían ser, no deberían ser, pero podrían ser como que muy abrumadores. Entonces, si la persona no tiene un eh, acompañamiento, podría ser un poco más abrumador, ¿ok? Por ejemplo, algo que yo también recomiendo en un proceso, porque en un proceso de transición es encontrar pares. O sea, cada persona que me dice, mira, soy trans, quiero trabajar mi proceso, ok, ¿conoces otra persona trans? ¿Conoces? ¿Por qué? Porque en comunidad o entre pares o entre compañeros podemos también podemos encontrar también como herramientas para poder sobrellevar. Por ejemplo, yo soy una persona trans, no sé por dónde empezar, ¿ok? Mi psicólogo probablemente tampoco sabe por dónde empezar, ¿ya? Porque claro, es válido también para los psicólogos no saber mucho sobre el tema trans, si no son trans, entonces como, está bien. Entonces, ok, busca personas que hayan pasado por esta situación y te expliquen para que tú puedas verlo como punto de referencia, porque acá hay otro tema también. Las personas trans tendemos a querer como imitar procesos, como que, ok, vi a este chico o pongo hashtag FTM en Instagram y vemos unos procesos alucinantes y decimos, yo quiero esto y si no lo tengo así, ya no quiero nada, ¿no? Entonces como que yo les digo, espérate, espérate, espérate. O sea, qué chévere que esa persona haya hecho su proceso, la felicitamos, pero lo que vemos en redes sociales es un antes y un después de menos de un segundo, ¿ok? No vemos todo lo que está detrás, que es cuántos años le tomó a esta persona. Entonces, yo sí recomiendo acompañamiento. Es difícil porque pues no hay muchas personas que entiendan este proceso, pero si consiguen, genial. Ahora, muchas personas están, ok, yo he hecho mi transición y no he necesitado psicólogo. Qué bueno, ok, qué bueno. Pero igual es como, puedes también buscar, por ejemplo, un psicólogo para no ver temas de transición y ser trans, ¿ok? De hecho, yo tengo o atiendo muchas personas trans que ya transicionaron y no tocamos temas trans, ¿ok? Tocamos temas de ansiedad, depresión, planificación de vida, qué sé yo, y también resalta el tema trans. Es como, ok, pucha, intenté hacer este proyecto, pero no me salió porque me negaron el documento por mi nombre. Ah, ok, ok. Es un tema que salta, ok. Entonces, entendamos que también la transición no es algo, uno, no es algo lineal, no es algo que va a ser como, comienzo acá y termino acá y genial, no. Pueden ver altos, bajos, puede ver también yo también considero que no hay un inicio y un fin. Es como, ok, ya soy 100% trans, 20% trans. No, es como, ok, o sea, va a llegar un punto en que sí te vas a identificar, te vas a sentir cómodo con tu cuerpo, te vas a sentir empoderado, ya no vas a tener muchos problemas como antes de empezar tu proceso. ¿Y ahora qué sigue, no? Y hay mucha pregunta, ok, ya tengo lo que quiero, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué más puedo hacer, no? Es como, ok, o sea, el tema trans es algo que nos va a acompañar. Entonces, van a haber desafíos en muchos aspectos de nuestra vida. Entonces, lo que hace el proceso de acompañamiento psicológico, sea cual sea la rama de la psicología, porque hay muchas ramas de la psicología, hay muchos enfoques, pero lo primordial para poder como eh, ponerlo todo en resumen, es que te dé herramientas para lidiar con estos diferentes enfoques. Por ejemplo, tú puedes pasar por un proceso terapéutico en el 2000, no sé, antes de la pandemia, por ejemplo, y aprendiste muchas herramientas, las aplicas, has cambiado, te sientes mejor, tienes una sensación de bienestar, ok, pero viene la pandemia, ok, pierdes tu trabajo, ya no sabes qué hacer, ok, un montón de cosas. Puedes agarrar tus herramientas que aprendiste, ¿ok? Y te pueden ayudar, ¿ok? Puedo seguir adelante. Sin embargo, regresar a terapia tampoco es algo malo.
porque también puedes estás en dos etapas de tu vida y en esta nueva etapa también te puede ayudar, ¿ok? Hay que desmitificar también que ir al psicólogo es, porque tengo un problema, porque, porque ya estoy en el hoyo. Yo realmente recomiendo no ir, o sea, no esperar hasta estar en el hoyo para ir a buscar ayuda en salud mental. Si tú te detectas que quieres ir, aunque sea por curiosidad, aunque sea porque quieres saber cómo es la experiencia, el proceso, anda, porque no hay como un requisito que diga como, ok, ya estoy hasta como dicen los mexicanos, está hasta la madre, ya necesito ir al psicólogo. Puedes ir y es como estar bien y buscar más herramientas. Entonces, sí, o sea, lo recomiendo, pero si obviamente no tienes la opción, puedes buscar opciones también en tu propia comunidad, en compañeros, pero ojo, una cosa es buscar como herramientas o buscar soporte emocional en compañeros y otra cosa es en un profesional de la salud mental, ¿ok? Entonces ahí también es un poco en qué momento debo ir a un profesional o puedo usar mis propias herramientas. Ahí es ya cuando ves, y acá es el punto que todos los psicólogos vemos, que es como, ok, acá hay que hacer una intervención. Y es cuando estas cosas o estas actitudes o estas sensaciones, emociones, sentimientos que tienes ya no te dejan llevar tu día a día como lo hacías antes. ¿Ok? Y eso es algo que sí yo les puedo decir, ¿no? Como si tú te das cuenta de que no puedes llevar las cosas que antes sí podías llevarlas con facilidad, por ejemplo, el día, levantarte, algo tan básico, levantarte por la mañana, y te das cuenta que ya hace unas 2 semanas, 3, se te hace muy difícil empezar el día, se te hace muy difícil, ok, es como le dicen, las red flag, ¿no? Ok, voy a buscar algo, voy a ver opciones. Es algo importante desde el punto de vista que nosotros manejamos en un Transmás, y siempre se los digo y se los voy a decir, y yo creo que ya deberían de hacerme un corte donde en cada uno de los episodios les digo exactamente lo mismo. Yo siempre les pido que se informen, y eso no significa que aquí no los estemos informando, significa que yo les estoy dando una perspectiva. Tú como persona vas a ver otra, y está bien, porque no estamos viendo el mismo lado del objeto. Entonces, por eso siempre se los digo, vayan y busquen ayuda de profesionales, porque no es lo mismo un consejo que te doy yo a un consejo que te va a dar un psicólogo, no es lo mismo que te va a decir un doctor. Yo te estoy diciendo mi experiencia y lo mismo que dijo Lucas, la transición no es lineal y tampoco es como esa lista de deseos que tienen, que ya hablamos de ella hace bastante tiempo, que es, ya inicié esto, perfecto, operación, vamos por la operación, luego, la barba todavía no me crece, minoxidil, no, o sea, no, no es así, las cosas no son así, no se maneja de esa manera. También debes de dejar de compararte, porque me he topado con muchos chicos trans en específico que se comparan mucho y me dicen, es que yo quiero ser como él. Ok, está padre que tengas una ideología y digas, mira, él ya lo logró, entonces yo también puedo, más no llegar y decir, yo quiero ser él. Porque ¿qué va a pasar si en algún momento tú eres él? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Eso es lo más importante y es algo que en su momento, en algún momento de mi vida, yo lo leí en un libro que hablaba de la envidia. Tú envidias tanto a la otra persona, quieres ser la otra persona y cuando lo seas, ¿qué vas a hacer? Eso anótenlo. Es muy importante lo que dices también, porque también hay las expectativas de la transición, ¿no? O sea, ¿qué espero que haya en mi proceso de transición? Pero no vemos también qué opciones y herramientas tenemos para llegar a eso. ¿Por qué? Y yo aclaro esto, o sea, las personas transicionamos como queremos, pero también como podemos, porque hay muchas personas que, ok, no pueden acceder al tratamiento hormonal o no quieren acceder al tratamiento hormonal, y eso no los hace como 50% menos trans, ¿no? Entonces es como, hay que entender también que el proceso es personal, no va a haber un proceso idéntico, por más que tengas la misma dosis y el mismo componente y todo, o sea, el cuerpo es individual
tus emociones, tu personalidad es distinta. Entonces, por más que intentes como replicar, yo siempre digo como, conoce tu proceso y busquemos disfrutar también del proceso. Porque hay algo que sucede también, que es como tú dices, ¿no? Ya, empecé hormonas, ya, mañana veo lo de la operación. Es como, espérate, o sea, chévere que hayas tomado la decisión de querer operarte, pero, y sé que para muchos de nosotros, yo me acuerdo, para mí era como una necesidad, o sea, era lo necesito, pero mi experiencia fue como, lo necesito, ahorré muchísimo, porque en esa época yo recién había salido de la universidad, no trabajaba a tiempo completo, para mí era imposible así pagar la operación, entonces yo me había puesto una meta de ahorro, y me había puesto una meta de ahorro y me había puesto una fecha, me acuerdo. Pero cuando hice cálculos luego, porque tuve otros temas personales, no llegaba a mi meta de ahorro. Y yo me deprimí, o sea, literal, me puse mal. Yo ya no, y yo en esa época también daba yo consejería y empezaba a dar consultas. Yo llamé a mi trabajo y le dije, yo no puedo atender a ninguna persona más porque no me siento bien. Entonces mi trabajo y mi novia me dijeron, Lucas, no te das cuenta, o sea, tú eres psicólogo y no te das cuenta, anda el psicólogo. O sea, y sí, es verdad, como psicólogo no necesitamos tener también el conocimiento de todo y podemos fallar. Y yo ahí me di cuenta, pues, que me frustró bastante no poder llegar a mi meta. Y o sea, yo me había idealizado tanto, pero no había sido realista con la meta que yo me había propuesto, que era básicamente imposible, no imposible, mi perrito, salud, que era básicamente muy difícil llegar económicamente a lo que yo me había propuesto sin ayuda, ¿ok? Entonces, me deprimí, me puse mal, mi psicólogo básicamente me agarró y me dijo, a ver, espérate, me dio como una sacudida de realidad y me dijo, espérate, pero ya, si no te operas en diciembre, puedes hacerlo en marzo. O sea, es como, pero en mi cabeza era, no, es que yo necesito operarme en diciembre, ¿no? Luego, buscando así, conseguí un préstamo y logré operarme en diciembre. Pero aquí lo que yo quiero recalcar es justamente esto, qué tan realistas somos con nuestros objetivos y cuál es el costo de esto, ¿ok? Entonces, un error que yo sé que cometí y o sea, que espero que al escuchar esta experiencia puedan como reflexionar un poco, es seamos realistas con nuestros objetivos. Porque está bien, yo no les digo, no sueñen en grande, sueña en grande si quieres. Pero claro, también tienes que ver qué herramientas tienes para lograr eso, ¿no? O sea, yo no te digo que no te vayas a operar. Y mi psicólogo me dijo, o sea, no es que tú no te vayas a operar, pero es que tienes que ser realista, tal vez no en diciembre, tal vez en marzo, abril, mayo, pero te vas a superar, ¿no? Entonces, veamos también nuestros tiempos, veamos también nuestros procesos, que, ya, porque no me cambió la voz en 6 meses y ya no sirve el tratamiento. Puedes hablar con tu endocrinólogo o endocrinóloga, pero los cuerpos son distintos, ¿no? Que pasa mucho con la regla también. De repente dicen, es que todavía me baja. ¿Cómo es posible si a ti te dejó de bajar? A ver, ponte un alto un momento. Y esto quiero que aquellas personitas que nos están escuchando en Spotify lo escuchen bien. Y aquellos que nos están viendo, vean esta carita que les voy a hacer, ¿ok? Tú no eres igual a las demás personas. Y eso es lo que te hace único. Si fueras igual a todas las personas, la vida sería muy aburrida. Y créanme, no creo que quieras ser igual a las demás personas. Deja de compararte. Deja de pensar que los demás son más que tú porque tienen algo que tú no tienes. Por ejemplo, si lo ponemos así, yo soy un hombre que tiene las ganas de tener barba y no la tengo porque no se me cierra, se me hace aquí nada más, se me hacen los pelitos aquí y se me quiere medio poner acá y de aquí para abajo soy un oso. Entonces, ¿qué pasa? Yo me sentiría incompleto, por ejemplo, Lucas sí tiene barba. ¿Qué pasaría? Yo me sentiría incompleto porque él sí lo tiene y yo no. Y sin embargo no es así, porque entiendo que mi proceso es diferente,
que va a pasar el tiempo y la barba se va a comenzar a cerrar, o que hay herramientas que me pueden ayudar a mí a que la barba salga. Tienes que buscar herramientas y de hecho esto es importante que entiendas que no todas las cosas que te dicen tienes que hacerlas. ¿Por qué? Yo te voy a decir a ti, ve al psicólogo y a lo mejor tú dices, nah, está loco y no vas. Y de repente cuando llegues a un punto de tu vida vas a decir, sí, sí necesitaba ir al psicólogo. O de repente yo te puedo decir, tírate de un puente. No lo vas a hacer. Y está bien, porque no tienes que hacer caso completamente a todo lo que te dicen. Tú tienes tus propios criterios y eso es lo que te hace ser una persona libre. Y por ello es que también, y justamente ahorita lo estaba hablando, la depresión, y eso ocurre mucho en las transiciones y casi no se habla. Entonces, Lucas, para tocar este punto que probablemente va a generar un segundo episodio, quiero que me digas por qué no se habla de la depresión cuando vives en una transición. Aquí hay un punto muy interesante y es que la información que encontremos de transición siempre son historias felices. O sea, yo recuerdo mucho de que cuando buscaba, yo me metía día y noche a YouTube a buscar primer mes en testosterona, segundo mes en testosterona, mis cambios a los 6 meses, y buscaba y hablaban que el cambio de voz, que el cambio que la barba, que la grasa corporal, pero nunca hablaban de salud mental, nunca hablaban de emociones, nunca hablaban de cómo se sentía, nunca hablaban de, por ejemplo, estos cambios de ánimo que nos vienen en las hormonas. Cuando estamos en hormonas existe el tema de cambios de ánimo. A mí no me ha sucedido, pero he tenido muchas personas que me han comentado de esta incapacidad de llorar. O sea, hay personas que reportan tener una incapacidad o una dificultad mucho más grande en testosterona al momento de querer llorar o demostrar emociones. Y aquí viene también la depresión. Eh, y viene la pregunta, ¿no? Si estoy haciendo algo que me gusta, ¿por qué me siento tan triste? ¿No? Si estoy haciendo mi camino, ¿por qué me siento tan mal? Y aquí hay que tener dos factores muy importantes, que hay, la depresión tiene muchos factores, ¿ok? Puede ser un tema netamente biológico, en el sentido de literalmente tu cerebro no segrega los suficientes neurotransmisores, serotonina y todo eso, que hace que ya esa depresión sí sea como algo que tengas pues que ir y tener algún tipo de medicación o algún tipo de complemento como la medicina para poder como tener niveles regulados, ¿no? Puede haber otros factores que también son los factores personales, de manejo de situaciones, también del contexto que estás viviendo. Y aquí hay un punto muy interesante, ¿no? O sea, yo voy a hablar más que nada, porque no soy psiquiatra, no voy a hablar del tema de la depresión del lado biológico, pero sí voy a hablar sobre el tema de cuando nosotros empezamos a cuando es la depresión en el contexto ya más psicológico, social, y hay un reporte en realidad, y hay primero dicen, no, las personas trans tienen están asociados a muchos trastornos mentales, ¿ok? Hay una creencia, ¿no? Ok, eres persona trans, sí o sí tienes que tener alguno de los trastornos que existen. Depresión y ansiedad, te ponen no ser trans, depresión y ansiedad, ok, ya. Pero no se preguntan qué es lo que causa en la persona trans esto. Y es que vivimos en un contexto donde tenemos que lidiar, aparte de que con nuestras propias emociones, con las demás personas que no nos aceptan. ¿Ok? Entonces, claro, nos vamos a bajonear muchísimo, vamos a sentirnos muy tristes si salimos a la calle y viene una persona y nos misgenderea, ¿no? Como, señorita, ¿no? Está uno súper barba, así, o tal vez no, pero uno ya se identifica, vive su masculinidad, va al mercado y le dicen señorita, ¿no? Es como, comienza ahí los pensamientos, ¿no? Como, ¿por qué me dijo señorita? Entonces la testosterona no está funcionando, entonces, y comienzan, esto se le llaman como pensamientos irracionales, que son pensamientos que vienen a nuestra cabeza tratando de como bajar un poco eh, estas acciones que nosotros hacemos, ¿no? Por ejemplo,
que nos dicen que estamos haciendo cosas malas, que vienen en automático, ¿no? Entonces, las personas trans, aparte de eso, siempre estamos en como en una vitrina, por así decirlo, de comentarios, ¿no? Por ejemplo, viene no sé, la vecina y te dice, ay, no, te veías mejor como mujer, por ejemplo. Viene, no sé, la profesora y dice, ¿sabes qué? Yo no te voy a llamar en masculino porque en mi registro no dice masculino, dice femenino, entonces yo me ciño a mi registro, no me importa cómo te identifique. Entonces, obviamente, si tenemos más obstáculos que una persona que no es trans, para poder hacer actividades cotidianas, pues nos vamos a frustrar. Y esa frustración va a venir con sensaciones y emociones de tristeza, de desesperanza, de ya no puedo más, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es como el abordaje aquí? ¿No? Porque sí, o sea, si alguna persona que está escuchando ha sentido esto, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo lo cambiamos? ¿Qué hacemos? La depresión se puede se puede ir solita, o sea, la puedo curar así, yo solito meditando, pues yo te digo depende, ok, depende de qué tanto, y ahí es el punto que decía hace un rato, qué tanto está afectando tu vida diaria, ok, qué tanto está afectando que tú ya no te salgas de tu cama para ir a comprar porque tienes temor o tienes, por ejemplo, o no quieres lidiar con la señora del mercado que te dice señorita, ¿no? Que es válido que tú no quieras lidiar con esa señora, ¿ya? Pero ¿qué tanto afecta eso en tu? O sea, tú tienes que ir a comprar. O sea, es como, esas son cosas que afectan. Pero me dicen, Lucas, yo no puedo depender o sea, yo no puedo manejar a la señora, yo no la voy a agarrar y decirle, señora, por favor, puedes hacerlo, pero si no quieres hacerlo, no es tu responsabilidad tampoco. Entonces, ¿cómo abordamos esto? Primero, si identificamos que estamos pasando por una situación que ya no lo podemos por nosotros mismos manejar, sí buscar ayuda de un profesional, ¿no? Sí, un psicólogo que me pueda dar herramientas para lidiar con esta situación, porque tal vez las herramientas que nosotros ya hemos utilizado y conocemos no están funcionando. Entonces, vamos a buscar más herramientas que nos puedan ayudar a poder manejar esta nueva situación. Por ejemplo, también estar triste y también hay que normalizar también, porque hay un tema acá, que estoy triste, ya estoy deprimido, depresión, grave. Puede ser, como puede ser también que estás aprendiendo a vivir tus emociones, ¿no? Entonces, el punto de, y ese también es como una oportunidad para ir a un psicólogo, como, ok, yo me siento triste, pero no sé, nunca me he sentido así. ¿Tengo depresión? ¿No tengo depresión? Ok, anda a un psicólogo y averigua. Si no es depresión, pues aprende a reconocer tus emociones. Okay, aprende a reconocer también cómo es, por ejemplo, Lucas cuando está en una nueva situación de estrés, ¿no? Por ejemplo, cuando está en una nueva situación, cuando tengo que ir a decirle a la profesora, por favor, llámame en masculino y yo nunca he hablado con otra persona que no conozco sobre esto. Son herramientas que nos pueden dar también los psicólogos, ¿no? Entonces, podemos ir cuando ya vemos que nuestra vida diaria está colapsando y no podemos hacer más, como también para poder aprender nuevas herramientas para poder exteriorizar lo que sentimos. Ahora, así como los dejé, así los voy a dejar picados, porque vamos a hacer una dinámica. Así como lo hice con Joaquín, les voy a pedir lo mismo con Lucas. Este tema es de los temas más amplios que hay y me encantaría poder seguir hablando de él. Por eso, este es directamente contra ustedes. Si este episodio llega a 200 vistas en YouTube y llega a... ¿Cuántas personas quieres que los escuchen en Spotify? Muchas. Ok, vamos a dejarlo igual. 200 personas en Spotify. Si llegan a ese puntaje, yo me encargo de que Lucas venga y haya una segunda parte y el título sea Depresión en la transición. Ok, me Tienen, gusta. tienen un trabajo, señores. Quiero una segunda parte para ustedes, porque sé que varios de los que nos están escuchando
van a sentir esa conexión con lo que estamos hablando. Así que ya tienen un trabajo, los voy a dejar picados con el tema y vamos a empezar a cerrar el episodio. ¿Por qué? Es importante que ustedes también tengan ese interés. Este contenido que generamos es para ustedes y por ustedes. Así que es importante que ustedes también lo compartan. Ahora, Lucas, vámonos con las recomendaciones. ¿Qué les recomiendas? ¿Alguna película, alguna serie, algún libro que hayas leído? Por ejemplo, una serie que me ha gustado y que estoy viendo es Pose, que habla mucho sobre el tema trans femenino, también hay temas transmasculinos también, pero más que nada la cultura trans. Libros, pues todavía me gustan mucho los libros de medio de terror, crímenes, así es mi otro lado. Entonces les recomiendo La historia del loco, que es un libro muy chévere sobre una persona en un sanatorio y que habla sobre su experiencia. Eh, y esas serían mis recomendaciones. Ahí lo tienen. Varias veces se ha compartido aquí la idea de que vayan a ver Pose. Según entiendo, son 3 temporadas, se encuentran 2 en Netflix. No sé cuándo vayan a subir la tercera. Yo estoy esperando la tercera porque me muero de ganas de ver qué está pasando. Entonces, vayan, véanla, busquen el libro que nos dijo Lucas. La recomendación que les va a aventar Dorian es un libro que es una crónica y se llama La crónica de una muerte anunciada. Es de Gabriel Márquez. Gabriel García García Márquez. Márquez. Sí, García Márquez. Es que no sé por qué dije Márquez primero que García. Bueno, vayan a leerlo. Ahí les voy a dejar una pista de mi segundo nombre. Nada más les digo que por ahí hay una pista de mi segundo nombre. Por si no lo conocen, no saben cuál es mi nombre completo, tengo un segundo nombre y alguien de ahí tiene mi nombre. Ya ahí los veré, diciéndome cuál es el nombre que tengo. Así que, bueno, por favor, dinos cuáles son tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, dónde te pueden mandar mensajito. Ok. Bueno, me pueden contactar en el Instagram de Visibilidad. Ahí también preguntan por Lucas. Y mi Instagram personal es @da_legend_of Lucas o Lucas Garcés. Es que me gusta mucho The Legend of Zelda, entonces como por ahí. Entonces, nada, espero que, y si quieren conversar también sobre los temas, preguntar también algo, me pueden contactar, yo respondo tarde, pero respondo. Y eso, entonces, muchas gracias también, Dorian, de verdad es un espacio súper chévere. Y las personas que nos escuchan, pues a seguir las direcciones para poder llegar a los 200 y hacer una segunda versión de este podcast. Ya lo escucharon, recuerden que a nosotros nos encuentran como un trans-más en Twitter e Instagram, en Facebook, en YouTube y en el grupo de Facebook nos encuentran como un trans más. Ahí vayan a vernos. Recuerden que estamos hablando de una situación que pasó con el grupo y que también va a existir un episodio hablando del tema. Así que por favor vayan, encuéntrenos. Ya les dije también, nosotros les dejamos en la descripción los links para que vayan a seguir a las personitas. De todas maneras, ya les dije, está muy guapo y todo, pero no le pueden tirar el calzón. Ya se los avisé, no quiero que después vengan a decirme que le tiraron el calzón, ¿ok? Ok. ¿Algo más que quieras decirle antes de terminar este bello episodio? Muchas gracias por escuchar y pues nada, que se cuiden y usen tapabocas por el contexto. Ya lo escucharon, usen tapabocas, cuídense mucho, no ha terminado la pandemia, niños, niñas y niñes, entonces por el amor de Dios, cuídense, cuiden a su familia, si van a salir, llévense su gel antibacterial y llévense ahí, algo para que se puedan desinfectar, porque miren, que ya estoy viendo que de repente se salen y piensan que ya se acabó la pandemia, entonces de eso no se trata, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio, recuerden seguir las recomendaciones que les dimos para que exista un segundo episodio con Lucas. Les prometo que en ese segundo episodio van a existir varias preguntas. Recuerden que también él va a estar en un live. Ahí si le quieren tirar el calzón, pues ahí no puedo detenerlos porque están en live. Esperemos su novia no lo vea, nada más. Y ya. Entonces, cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense. Hasta luego.